este tema, ¿sale? Adelante, compañeros, buenos días. ¿Sí me escucho bien? Perdón. Sí, se corta un poco en algunas ocasiones, pero se escucha bien. Más o menos, pero todo bien. Ok. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo 1 y hablaremos sobre el desarrollo del derecho agrario en la época prehispánica. Nuestros integrantes son Cristóbal Márquez Julio César, Espitia González Saúl, Fonseca Sánchez Brenda Aimé, Sánchez Pérez Luzaide y Villegas Castrejón Fanny Yamilet. ¿Cuál es el origen de la palabra agrario? La palabra agrario proviene del latín agrarium, la cual significa todo lo relativo al campo. El derecho agrario en la época ¿Qué es el derecho agrario? Tenemos dos autores, que es Rafael de Pina. Para él es el conjunto de las normas jurídicas destinadas a regular el régimen de las tierras laborables. Y Fernando Flores Gómez, junto con Gustavo Carvajal, para ellos el derecho agrario es el conjunto de las normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. El derecho agrario de la época prehispánica. Bueno, aquí hablaremos de dos civilizaciones, la cual sería la primera, la maya. Esta es una civilización que no se desarrolló completamente. Entonces, en ella se genera una forma de tendencia en la tierra, la cual se clasifica como institución de tipo comunal. Aquí no existía la propiedad privada o particular de las tierras de cultivo. Solamente contaba con un usuario, el cual tenía el derecho precario sobre ella. Una vez que ésta abandonaba su dueño, libremente podría ser ocupada por otras personas. ¿Le podrías regresar, por favor? Ah, no, sí, está bien. Bueno, en la civilización maya, los esclavos eran, no podían formar parte de los miembros de la comunidad, ya que todos los miembros estaban facultados para poseer en propiedad los bienes de toda clase y estaban autorizados para realizar transmisiones de los mismos. La segunda civilización fueron los aztecas. Estos tuvieron un gran desarrollo dentro de la agricultura, donde se establecieron cultivos y posteriormente se establecieron a otros países. En esta civilización, los aztecas tenían como una organización política y social, la cual era desigual entre los sacerdotes, nobles y guerreros. Por tal motivo, el único propietario de todos los bienes era el rey o el señor. Ellos clasificaban las formas de la tierra de tres formas. La primera, que era la propiedad comunal o del pueblo, y estas tienen las formas de tendencia, la cual correspondía al calpulli, que era conocida como barrio de gente conocida o linaje antiguo. Y la propiedad de los aristócratas o individual, la cual corresponde a la persona que le era adjuntada por el rey. La tercera tenía la denominación de propiedad pública o colectiva, la cual correspondía a las superficies de cultivo que no pertenecían a ninguna persona en lo particular. Siguiente, por favor. A continuación, mis compañeros les hablarán un poco acerca de estos temas a profundidad. Gracias. Hay una cuestión, una aclaración antes de que se nos vaya. Cabe aclarar, compañeros, que si bien es cierto lo que dice su compañera en la cuestión de que los mayas les costó desarrollar esta actividad agrícola en atención a la geográfica en la cual se asentaron. Toda vez que, pues bueno, por ese tipo de condiciones, tanto clima como territorio, no se dieron como tal y no se pudieron como tal que explotaran esta cuestión.
Sin embargo, ahí donde quiero hacer aclaraciones que pues finalmente la explotación de la poca tierra o de la propiedad agrícola quieren hacerlo de un común que quiere solo ahí está el problema. No es la dueña de nada, ¿vale? Una cuestión común que fuera explotado de una forma continua y que pues nuevamente cubrida con los requisitos de esa cuestión en específico, ¿sale? Pero si tú como titular del derecho, ¿me escuchó? Ay, ¿Sí o no? bien recortada. Se está trabando un poco. Ok. ¿Ya me escucho mejor? No, se sigue trabando. Les pido una explicación y se las envío, ¿sale? Vale, gracias. Continúen, por favor. Sí. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo les hablaré un poco acerca de el Calpulli. Los más antiguos datos del derecho agrario en México se encuentran en la época precolonial y el Calpulli es el punto de referencia más destacado de la organización social y productiva. El conocimiento de sus principales formas de operación es indispensable para comprender la evolución agraria del país. Además, hay grandes semejanzas entre el antiguo Calpulli y el actual ejido. Cuando las tribus nahuas fundaron la ciudad de Tenochtitlán, se inició con ellos su senderización y el principio de su cultura y agricultura. De igual forma, a medida que se fueron senderizando, iniciaron la apropiación territorial y la expansión de sus pueblos y la división de clases. Al principio, las tierras de islote donde se asentó Tenochtitlán se dividieron en 4 barrios, que eran Cuepopan, Moyotlán, Soquiapán y Atzacoalco. En un principio dispusieron de pocas tierras de islote, pero el pueblo compensó esta circunstancia construyendo chinampas para sembrar, y con esto intensificaron el cultivo de la tierra. Su propiedad original era de tipo comunal y se derivó no solo hacia las grandes propiedades semejantes a las de tipo privado, y quedaron en manos de personas privilegiadas de acuerdo a la ideología de aquel pueblo. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ok. De este modo, el pueblo sedentario empezó a superar su nivel tribal a uno de índole político. De esta manera, la nación azteca se aproxima a las características de lo que es un estado, que comprende un espacio territorial, el cual se fue ensanchando a costa de pueblos sometidos. Así la tierra se transformó en un factor vital de dominio y de diferenciación social. El Calpulli proviene del náhuatl Calpolli, que significa casa grande, y hace alusión a una organización política, social y económica de un conjunto de clanes. Algunos estudiosos consideran el Calpulli como la unidad más básica de la sociedad azteca. Este era una parcela de tierra que se le asignaba a un jefe de familia para el sostenimiento de la misma, siempre que perteneciera a un barrio o agrupación, aunque el requisito más que de residencia era de parentesco entre las gentes del barrio. Cada Calpulli permanecía aislado de los otros, pero las parejas se integraban con miembros de Calpullis distintos, aprobadas por su grupo consanguíneo. El Calpulli también fue considerado como una institución que formó parte de la configuración social. Ahorita les voy a mencionar algunas de las principales características de los Calpulli. La propiedad de las tierras era comunal y pertenecía al barrio al cual había sido asignado. Su usufructo era privado y lo gozaba quien lo estaba cultivando, por lo que éste no podía enajenarse, pero sí dejarse en herencia. Como autoridad interna, el Calpulli contaba con el Teachcau o hermano mayor, que era auxiliado por un consejo de ancianos y mantenido por la comunidad. Su competencia era la distribución de las parcelas, el censo, el orden interno y la resolución de juicios menores.
Aunque los calpulis eran autónomos, estos estaban sujetos a órdenes superiores, como las provenientes del techutli, o juez, que era representante del tlatocayotl, que es decir, el reino o territorio gobernado. Su competencia era el control militar y el régimen tributario. Cada calpulli era gobernado por funcionarios electos. El calpulli formaba una unidad tributaria para el Estado, y la recepción de este tributo era competencia del teteusin. Cada calpulli tenía un rubro específico de explotación económica a manera de gremio, con especialización laboral, según las necesidades del conjunto. Realizaban actividades artesanales, profesionales o agrarias. Siguiente, por favor. Los requisitos para que una persona obtuviera el calpulli y no fuera molestado en el goce de este son los siguientes. 1. Ser residente del barrio del que se trate y continuar viviendo en él mientras se desee seguir conservándolo. 2. Cultivar sin interrupción, pues si se dejaba por un ciclo agrícola, es decir, un año, el jefe de familia era llamado y amonestado. Y si éste reincidía y el calpulli no se cultivaba por 2 ciclos, es decir, 2 años, el jefe de familia lo perdía y se le asignaba a otra familia. 3. Cultivar personalmente la parcela, con excepción de las personas huérfanas, menores, ancianas o enfermas. 4. No se podía tener más de una parcela. Esto era castigado con la monopolización de predios. Y 5. La transmisión, como había mencionado, podía ser hecho por herencia a los descendientes, y en caso de no haber familiares, la parcela se reintegraba al calpulli. Las personas que podían dar parte sobre a quién les correspondía el calpulli era un anciano, ya que él los otorgaba, y el pariente mayor, que era quien revisaba los planos, datos y registro, ya que no se les entregaba ningún título escrito de las parcelas, por lo que solamente ellos dos podían afirmar si alguien era o no derechoso de la parcela. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las diversas modalidades de la propiedad en la época prehispánica. Comenzando por el derecho agrario con los mayas, la razón de su ubicación geográfica fue gracias a esta, pues respaldándonos con algunos historiadores con esta cultura, podemos dejar perfectamente bien asentado que este pueblo no tuvo un gran desarrollo agrícola similar a los aztecas. Sin embargo, entre los mayas se generó una forma de tenencia de la tierra a la que podemos clasificar como institución de tipo comunal. Según los historiadores, la nobleza era la clase social privilegiada. Los nobles tenían sus solares y sus casas en Mayapán, y quienes vivían fuera de esa ciudad eran los vasallos y tributarios, que formaban parte de la clase social paupérrima. Las tierras eran comunes y entre los pueblos no habían límites que las dividieran. Sembraban en muchas partes por si faltase se supliera con otra. Al tener tierras privadas de minas, esta era la principal fuente de sustento para la población. No había propiedad exclusiva de los terrenos. Esto quería decir que se conservaban dentro del dominio público. Su uso era para el primer ocupante y la ocupación misma no daba sino a un derecho precario, que subsistía en cuanto al cultivo y la cosecha misma. Pasando el cultivo bienal, la pradera volvía al uso público para ser utilizado por otro cuanto los años le hubiese destituido las condiciones necesarias para el cultivo. El autor José Ramón Medina Cervantes explica que el tipo de propiedad imperante en el pueblo maya iba de acuerdo a sus clases sociales. Por ejemplo, la nobleza, encabezado por el rey, gozaba de la extensión de impuestos y era propietario absoluto de terrenos que cultivaban los esclavos, los sacerdotes, que no poseían terrenos ni esclavos, los tributarios, que se dedicaban a la agricultura en forma comunal, los esclavos, que estaban casi en calidad de cosa, por lo que
se les permitía disponer libremente de su vida para los sacrificios. Se cree que el derecho agrario en los mayas estaba emanado de la división de clases. Así, para el año 300 había dos tipos de clases de propiedad, la comunal y la privada. En cuanto a la comunal propiedad del Estado, era propiedad del Estado para satisfacer las necesidades públicas trabajadas por los tributarios y los esclavos. Y en la privada, pertenece a la nobleza las tierras que trabajaban los esclavos, a los que estaban proscritos por ser posesionarios. El derecho agrario y los aztecas. La organización de la propiedad que tenían los aztecas era una consecuencia de las desigualdades que se tenían, tanto políticas, económicas y sociales, y estas continuaron durante la existencia de la cultura azteca. Por tal motivo, la organización mantenía que el único propietario de todos los bienes era el rey, y si él deseaba transmitir su propiedad, lo tenía que hacer a sus súbditos con limitaciones. La propiedad de la cultura azteca se clasificaba en tres formas de tenencia de la tierra. La primera era la propiedad comunal o del pueblo, la segunda la propiedad de los aristócratas o individual y la última era la propiedad pública o colectiva. En la propiedad comunal se tenían dos formas de denominación, que era el calpulli, era el barrio de gente conocida o linaje antiguo, y era la superficie de tierra de cultivo adjudicado a un jefe de familia residente del barrio, que se encontraba ubicada en la superficie en cuestión. Para poder ser titular, se necesitaba tener el parentesco entre los residentes del barrio. La segunda denominación era el Altepetlali. En consecuencia de estas tierras en superficies de cultivo cuyo goce era general y explotada para poner producto de ella que cubran los tributos, así como los gastos que se generaban con motivos de los servicios públicos. La propiedad de los aristócratas individual correspondía a la persona que le era fundada por el rey. De ahí la catalogación de propiedad de tipo individual. De ahí se encontraban dos denominaciones, el pilalis, que era la superficie de tierra de cultivo cuya medida no era precisada y era adjudicada a lo individual, a los nobles y a los jimenos, por parte del rey. El tecpilalis, este tipo de propiedad correspondía a los caballeros, que se decían de los señores antiguos. La siguiente, por favor. La propiedad pública colectiva. El cultivo no pertenecía a ninguna persona en lo particular y eran trabajadas por los habitantes de los barrios que eran esclavizados y sus productos eran destinados al sostenimiento de la casa real de los templos y los guerreros. El Tlatocali era la tierra del señor. Era la superficie de cultivo que se reservaba al rey para que con sus productos se solventaran los gastos y eran trabajados por los maseguales. El chimali era el producto de estas tierras que era destinado para los gastos militares y eran trabajados por los maseguales. El Teotlalpan era considerado una tierra de los dioses. Su explotación corría a cargo de los vecinos del barrio y los productos que se obtenían eran destinados para cubrir aquellos gastos que se originaban en el culto de los dioses, así como al sostenimiento de los sacerdotes. Y por último, el Yautlalis era la superficie de tierra que los guerreros mexicas conquistaban de las que posteriormente disponía el rey como su propiedad. Buenos días, compañeros. Yo le voy a hablar acerca de las clases sociales en la época prehispánica y sus tierras. En el pueblo de los mayas, los miembros estaban facultados para poder poseer propiedad y bienes, teniendo excepción, claro, los esclavos, ya que estos pues no tendrían ningún derecho. Con los aztecas existía una gran
marcada desigualdad debido a los aristócratas y el pueblo. Los aristócratas estaban conformados por los sacerdotes, los nobles y guerreros. Y pues el pueblo aquí no desempeñaba un papel activo, es decir, pues solo era un papel pasivo, ya que no tenía ningún derecho para poder disponer de la cosa pública. La organización de la sociedad azteca se puede representar aquí con este gráfico, en el cual podemos ver que primero se encuentra la nobleza, en la cual pues estaba conformada por los políticos, sacerdote, la clase militar, el tlatoani, y también a este grupo se le conocían como los pipitli. Este grupo era muy beneficioso, ya que gozaba de varios derechos, los cuales el pueblo ni los esclavos podía acceder a ellos. En el pueblo destacan los pochtecas y los macehuati. Estos fueron muy importantes, ya que por parte de los pochtecas estos eran comerciantes que eran muy importantes para el pueblo y eran unas personas muy respetadas. Por su parte, los macehuatin, estas eran personas que eran artesanos y campesinos, los cuales estos podían acceder a las tierras. Y por último se encuentran los esclavos. En este último lugar, pues los esclavos se podían convertir en sirvientes de la clase alta, de la nobleza, y en algunos casos los esclavos, pues podían ser sacrificados para los dioses en el caso de que su comportamiento delictuoso, el cual lo llevó a ser un esclavo, se volviera a reincidir. Además que por otra parte igual para los esclavos podían como que pagar la deuda cuando el delito se consideraba pagados para los dioses. Es muy importante mencionar que en la nobleza se fue acumulando cada vez y más las riquezas debido a que esta, pues como era la clase más alta, pues podía disponer de más derechos. Por su parte, los macehuatlin, estos siguieron desempeñándose como mano de obra en la agricultura y en la artesanía. Dentro de la clase dirigente, los tecutli, o más bien conocidos como señores, jugaron un papel muy importante debido a que gozaban un gran prestigio que se lograba a raíz de acciones sobresalientes. Además de que estos tecutli eran muy respetados por todo el pueblo. Estos tecutli ejercían funciones militares, judiciales y administrativas, y a cambio de eso, pues recibían tierras y servidores, los cuales eran los esclavos, como recompensa. Sin embargo, estos señores pues tenían que tener siempre una disponibilidad para cuando el soberano los necesitara. La siguiente, por favor. Aquí pues es importante también hacer mención de que la unidad social básica en el Imperio Azteca era el calpulli, ya que como lo mencionaron antes mis compañeros, pues el calpulli pues es como un antecedente muy importante para el derecho agrario. El calpulli pues principalmente se conformaba por la familia de los macehualtin, los cuales tenían antepasados que eran comunes y compartían un territorio subdivididos en parcelas comunales, en los cuales pues se encontraban casi toda la familia de los macehualtin, pero pues con una división parcelaria. En cada calpulli existía un calpulec, este era el dirigente de los calpulli, el cual era elegido de por vida por los habitantes y de conformidad con el soberano azteca. Pero ¿qué tarea tenía este calpulec referente a las tierras? Pues la principal tarea que tenía era el registro de todas las tierras de la comunidad y asimismo el control de las labores de cultivo que se llevaban a cabo en dichas parcelas. La siguiente, por favor. Y por último, las tierras que poseían las clases sociales. ¿Qué clases sociales podían poseer tierras? Bueno, pues la nobleza, esta, pues por ser la clase más alta y por tener más derechos, podía poseer las tierras sin restricción y sin prohibición ni nada de eso. Los pipitli también, pues, pertenecían a la clase de la nobleza, los cuales podían comprar a otros pipitli tierras o podían recibirla como un regalo de tlatoani. Por su parte, el pueblo
y especialmente los Macehuatlin no podían poseer tierras. Sin embargo, estos podían acceder a ellas, ya que es muy diferente pues tener una tierra en tu posición a acceder en ellas, ya que pues al acceder solo vas a trabajar en esa tierra de forma pues personal, y a cambio de eso pues se va a obtener un tributo que se debe de realizar hacia los que dirigían la clase de los Calpulli. Y por último, los esclavos. Estos pues no podían acceder ni poseer tierras debido a que pues no tenían ningún derecho y pues estaba privado de todo. Y bueno, compañeros, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Hola chicos, un segundito. ¿Me podrían, Kim, me podrías prestar tu este clave de la clase, el código de la clase, por favor, por WhatsApp o por el medio del grupo para que me pueda conectar a todo dispositivo y ya pueda platicar con ustedes y dar la reseña. ¿Sale? Ya se lo mandé por WhatsApp. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor. Chicos, me llegan a... Lo dejé con mi socio, denme un segundo para ver si me puedo conectar a su cuenta. Denme un segundo, por favor.
Ahora sí, chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, profesor. ¿Ya me escuchan Sí. bien? Ah, ok. Va que va. Entonces, bueno, primeramente sí me permito felicitarlos. La verdad estuvo bastante completa su exposición y la verdad me da gusto porque yo espero que las subsecuentes sean de esta misma calidad. Se pueden mejorar, es más importante. De ¿Me nuevo ya escuchan? no se escucha. ¿Ya me escuchan? Listo, ya se desconectó bien. Ah, ok. Entonces, estamos en esta, les digo, entonces todo bien. Nada más voy a dar una breve cuestión en aclaraciones. Y bueno, como lo dijeron sus compañeros, pues hay tres cuestiones principales que los autores mencionan, que son tres subdivisiones de son tres subdivisiones que el maestro Ángel, que es un autor que toma mucho Sotomayor, da, y que esos obviamente son las tres principales, que no hay, que es una en cuestión propiedad comunal, propiedad de la cuestión política y los sacerdotes y la cuestión de la cuestión general, ¿sale? La cuestión de los impuestos. Y bueno, nos van a dar tres principales estructuras en las cuales se van a desarrollar. Cabe mencionar, señores, que bueno, algo muy particular, que se pueden dar cuenta, pues desde nuestros inicios de nuestra historia, han existido de la cuestión de la clase social, ¿sale? Estuvo designada por esta cuestión, fue una desigualdad desde un principio muy marcada, que bien es cierto, sí ayudó para el desarrollo y para el control y toda esta cuestión en específico de la clase azteca, pues también tiene que ver que fue su acabo, ¿no? Sí, porque siempre fue la cuestión de la nobleza o los sacerdotes, los guerreros, siempre tuvieron este privilegio en comparación al grosso, ¿no? Todos, como podían sus compañeros, pues el Calpulli, a final de cuentas, no tenían esa oportunidad, era nulo su participación en cuestiones públicas, ¿no? Siempre, y realmente el único dueño de todo, pues era el Tlatoani, ¿no? Que era el rey, ¿no? Era el dueño, la única extensión y la cuestión que se podría hacer privada. Sin embargo, no tenían los demás, todo era, sin embargo, el Tlatoani sí podía dar estas cuestiones, el Tlatoani sí podía regalar estas tierras, pero pues no, realmente los demás no tenían. Ya se cortó. ¿Nos escucha, Miss? Ni eso de marcar. ¿Me escuchó? Se cortó un poco, profesora. ¿Sí Hola. puedes repetir? Ok. ¿Ya me escuchó? Hola. Sí, ya, ahorita ya. Entonces, bueno, decíamos esta parte que bueno, pues que finalmente Tlatoani pues eran los que tenían los privilegios, ¿no? Los demás pues no tenían ni voz ni voto en absoluto para poder dar esta cuestión. Estaban controlados, había una cuestión específica en la cual del desarrollo, si bien es cierto, pues también el Calpulli podría explotarse, sin embargo no podía venderse ni hacerse, porque una cuestión comunal era una cuestión general, ¿sale? Entonces, esta es la. Dame un segundo, chicos, por favor. Ya estoy conectada. Era esta cuestión sumamente principal y pues bueno, no hay otra cuestión. Les repito, Ángel Caso, que a lo largo de la bibliografía se tienen que hablar. Ángel Caso, pues obviamente, repito, era la cuestión, cita mucho
este autor, Sotomayor, y la cuestión de su bibliografía va más amplia, va en una cuestión muy específica. Ahorita lo vamos a hablar de una cuestión general, y repito, hay tres principales y tres cuestiones fundamentales de clasificación. Propiedad comunal del pueblo, que como ya dijeron sus compañeros, eran los Calpulli y la Tepetlali, y obviamente también la propiedad de los aristócratas, o la cuestión individual, que era la cuestión de toda la burguesía en ese momento, podríamos decirlo, o lo que nosotros conocemos toda la cuestión preferente, y la cuestión de propiedad pública o colectiva, ¿no? Que no era otra cosa más que había dentro de esta extensión de tierra, independientemente de los calpulis, pues también había donde nosotros podíamos establecer o se podía hacer cierta cuestión referente a, pues bueno, al tributo, a los impuestos, a los dioses, para que, pues bueno, no hubiera ningún problema, independientemente de que nosotros trabajemos o de que nosotros tuviéramos nuestras extensiones de tierra, ¿vale? Les digo, fue marcada esta época por una gran desigualdad política, una desigualdad también cultural. Entonces, pues, como les digo, cuando vienen, y lo vamos a ver con los compañeros del día de mañana, cuando vienen a conquistar y obviamente descubren esta cuestión en Cortés, se ponen en alianza con los tlaxcaltecas, que es los que ya están hartos, obviamente, de pagar estos tributos, ¿no? Y que le estén quitando las tierras, porque, pues, bueno, recordemos que los aztecas también, obviamente, iban, conquistaban y se apoderaban de otras tierras, obviamente de culturas enemigas, o bueno, que estuvieran contrarios de ellos. ¿Para qué? Pues obviamente para tener esa extensión, los tomaban como prisioneros y ellos trabajaban para ellos, ¿va? Cabe mencionar que pues también esas tierras las explotaban, independientemente de las personas, explotaban a los esclavos para poder tener frutos de la misma, ¿no? Y también se viene a desarrollar la cuestión, causa mucha importancia, causa mucho asombro la cuestión en cómo hacen sobre las chinampas, como bien dijo sus compañeros, empiezan a hacer esta cuestión y desarrollar esta habilidad impresionante de la agricultura, y se viene a desarrollar en eso. Lo que da pie y marca a los indicios del derecho agrario en México, porque sin embargo, aunque no hubieran derecho marcado, no hubiera códices como lo habíamos planteado en un principio, sin embargo ya había reglas generales en las cuales pues se podían establecer y debían de seguirse, ¿no? De lo contrario, pues ya habíamos visto o hemos visto a lo largo de la historia, pues eran extremas las penas en las cuales eran sujetos por no cubrir esa cuestión. Había cuestiones de herencia, más no se podía enajenar los bienes, los frutos podíamos nosotros transmitirlos, siempre y cuando, pues bueno, las personas fueran del mismo linaje, o sea, de la misma familia, de la misma clase social. También, obviamente, ese mismo supuesto se da en las clases privilegiadas. Ok, no hay ningún problema, tú puedes transmitir, puedes hacer cualquier movimiento con las tierras que se te fue otorgada por el Tlatoani, siempre y cuando pertenezcan al mismo, la misma clase social, digámoslo así. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Bueno. No, profesora. Ok, bueno, entonces, chicos, yo espero que ya el día de mañana a las 7 de la mañana ya no haya ningún problema, ya no tengan ningún, de hecho ya no tengo previsto ninguna actividad. Mañana comenzamos con el equipo 2, que es la cuestión de la época colonial. De todos modos, si ahí falta alguna cuestión, algún dato por el cual precisar, pues el día de mañana lo hacemos con calma, ¿sale? Mañana, el día de mañana, por favor, fue muy precioso si pudiera hacer el equipo 1, la actividad para el equipo de mañana, preparar lo de época colonial, la actividad de retroalimentación, realizarla el equipo 1, por favor. Tienen oportunidad, obviamente por la premura del tiempo, para entregarlo el día, mañana se entrega los compañeros y todos los demás lo entregan a más tarde el día lunes por Seduca, ¿sale? ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. Va, que va. Entonces, equipo 1 prepara la actividad de retroalimentación de la época colonial, que es el día de mañana. Entonces, ¿solo va a pasar el equipo 2 mañana? Y solo pasa el equipo 2. De hecho, época colonial es amplio, ¿eh? Así que preparen bien su exposición para el equipo 2, el que le haga falta. Es bastante amplio el tema, ¿va?
Entonces, chéquenlo y revísenlo. ¿Sale? Sigan con la bibliografía de Sotomayor, es la que vamos a tomar en consideración. Ok, muchas gracias, profesora. Y previo, recuerden que a 7:15 debemos de comenzar el día de mañana, más tardar, ya deben estar proyectadas como el día de hoy, gracias. Y comienzo a hacer una serie de preguntas para que estudien, por favor, sobre el tema previo a la exposición. ¿Quedó claro? Sí, maestra. Va que va. Chicos, muy buenos días. Muchas gracias por su paciencia y nos estamos viendo el día de mañana.